Hola a todos, bienvenidos al podcast Dos en Rueda. El día de hoy, en la materia de Problemas Socioeconómicos de México de la Escuela Normal Superior Enrique Estrada Lucero. El día de hoy nos encontramos en un nuevo podcast. Les hablaremos acerca de la OCDE, un tema muy interesante, pero no estoy solo, me acompaña una de mis compañeras de licenciatura. Por favor, preséntate, compañera. Hola a todos y bienvenidos al podcast. Mi nombre es Michelle. Bienvenida, Michelle. Hoy estamos súper emocionados porque vamos a hablar de un tema que es, aunque sea un poquito técnico, aunque sea un poco técnico, es bastante interesante. Y este tema nos afecta realmente a todos, incluso a nosotros como estudiantes. Pero dime, Michelle, ¿qué has oído hablar de la OCDE? Me parece que la gente escucha el nombre y no tiene idea de lo que realmente significa. Pero, ¿cómo dirías tú, así en pocas palabras, qué es la OCDE? Bueno, pues yo diría que la OCDE es como la organización en general para la cooperación y el desarrollo de la economía, ya que es un grupo que se dice que se conforma por 38 países, es un grupo internacional en el cual buscan colaborar, mejorar y en todos estos temas como de economía, la educación, el medio ambiente, los recursos naturales, el desarrollo sustentable, un tema muy importante que engloba muchísimas cosas, todo para un objetivo, por ejemplo, la calidad de vida en general. Y aunque suena simple, en realidad tiene un montón de detalles, un montonal de detalles y tiene funciones bastante interesantes. ¿Y desde cuándo existe esta organización? Porque muchas veces vemos sus reportes y sus evaluaciones, pero nunca explican su historia o cómo llegó a ser tan importante. Qué buena pregunta, compañera. Pues la OCDE, como la conocemos, fue fundada en aproximadamente en 1961 y aunque su origen real viene de unos años antes, cuando existía la Organización Europea, la Organización Europea para la Cooperación Económica, es decir, la OSCE o OESTE, algo así. Esa organización pues fue creada después de la Segunda Guerra Mundial y fue para ayudar a Europa a que se reconstruyera toda Europa y todo eso después de la guerra. Y pues los estadounidenses, los gringos fueron los que los ayudaron y también los canadienses creo los ayudaron y pues fue tan exitosa que más países quisieron entrar, quisieron colaborar en esta organización. ¡Qué interesante! Bueno, entonces empezó como un esfuerzo de cooperación para reconstruir Europa y luego evolucionó a algo global. Pero ¿cómo pasaron de esta organización de reconstrucción a la OCDE o que hoy hace estudios sobre la educación, por ejemplo? Bueno, pues mira, a medida que Europa se estabilizó con la organización, con toda esta organización, se dieron cuenta de que con la colaboración de muchísimos países, entre los países así en colaboración, pues podía ir más allá de la economía y la reconstrucción, perdón, o sea, ir más allá de estos dos factores que eran los principales, pero, por ejemplo, los países querían mejorar en muchísimos otros aspectos y compartir lo que les funcionaba. Algo que, por ejemplo, en México falta bastante, porque aunque México sea un país que tiene un desarrollo económico y economía decente, nos falta ese aspecto, ese factor de compartir, o que agarrar las cosas para mejorar de otros países. Y pues, por ejemplo, en esta organización, por allá de cuando se fundó en 1961, se creó pues la OCDE, ya como habíamos mencionado cómo se llamaba antes, y pues empezaron a sumar más y más países de todos los continentes, y hoy en día sus estudios abarcan muchos detalles como la educación, la innovación, economía, medio ambiente, etcétera, 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 y pues muchísimo más que eso. ¡Qué increíble! O sea que la OCDE se ha vuelto como un club de países interesados en mejorar juntos. Y algo que escucho mucho sobre las recomendaciones de la OCDE es como cuando dice que México debe mejorar en esto, o otros países deben hacer aquello. Pero la OCDE realmente tiene el poder de obligar a los países para hacer cambios. Esa, pues es una grandísima pregunta, porque yo creo que no. La OCDE no tiene ningún poder para obligar a otros países a al hacer algo, a hacer nada, básicamente, ¿no? Porque es más bien como un consejero. La idea de esto es que mediante las recomendaciones que ellos hacen,
se basan en sus estudios, en datos y pues en lo que le funcionaba a otros países, como quien dice, en los factores de datos históricos, los datos históricos de estos mismos países para que compartan lo que les funcionaba. Entonces, si un país sigue las recomendaciones es porque ve que hay beneficios o le parece lógico, como mencionaba ahorita con México, los beneficios recomendados de una organización tan importante en base a lo que a otros países, por ejemplo, de primer mundo, que son potencias mundiales, les servía. Y pues como eso es muy lógico, ¿me explico? Ahora todo tiene sentido, así que es más como una guía o algo que cada país puede seguir si se le ve beneficiado. Y ya que estamos en el tema, ¿cómo se relaciona todo esto con nosotros? Porque hasta ahora suena como algo que solo afecta a gobiernos, pero me imagino de que de alguna manera influye en nuestras vidas diarias, ¿verdad? Exactamente. Un ejemplo clarísimo es el famoso examen de la PISA o la PISA, que seguro has escuchado de él, no estoy seguro. Sí, en el examen en el que evalúan los conocimientos de los estudiantes en ciencias, matemáticas y lectura, ¿verdad? Exactamente, justamente eso es. Y la OCDE es la que lo organiza este examen cada 3 años, si mal no recuerdo, y evalúa a los estudiantes de 15 años en estos temas. Esto con el objetivo de no solo ver, bueno, con el objetivo no solo para ver cómo van los estudiantes en cada uno de los países, sino también pues para entender cuáles son sus métodos de enseñanza, cuáles funcionan mejor, cuáles no, qué habilidades están desarrollando los estudiantes, qué habilidades están logrando para el desarrollo, qué habilidades básicamente están logrando desarrollar en los estudiantes. Me parece que esto es súper útil. O sea, podemos aprender de otros sistemas educativos y entender que las prácticas podrían mejorar en nuestra educación. Exactamente. Y pues es que básicamente los resultados de la PISA o la PISA, pues ayudan a los países a identificar básicamente en qué áreas deben enfocarse, en dónde están los puntos, los factores, en dónde están los pilares que nos debemos enfocar. Por ejemplo, haz de cuenta que si en un país los estudiantes son buenos en matemáticas, otros países pueden ver cómo están enseñando esa materia, de adaptar algunas técnicas, básicamente de enseñanza, de aprendizaje, por ejemplo nosotros, como próximos docentes de información, esas mismas técnicas, o cómo están enseñando, por ejemplo, la biología, las matemáticas, el español, y adoptar y adaptar también esas técnicas para implementarlas. Entonces, es como un intercambio de ideas entre los sistemas educativos. Esto me parece interesante. Me imagino que así es más fácil identificar áreas de oportunidades. Sí, y pues no solo es útil para los estudiantes y los profesores, sino también pues para los gobiernos que diseñan políticas educativas. Y pues a partir de los resultados, la OCDE lo que hace es emitir las recomendaciones, ya que mencionamos, es muy importante enfocarnos en estas recomendaciones. Estas recomendaciones que emite la OCDE son sobre cómo mejorar la calidad de la educación en cada país, que es prácticamente lo más importante para desarrollar estas mismas sociedades de los alumnos y demás. Pero si México está por debajo de la media en alguna área del examen PISA, ¿la UDEC puede decir algo sobre esto al respecto? Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque si un país tiene dificultades en un área específica, lo que va a hacer la OCDE es señalarlo. Y al señalarlo, le va a sugerir estas soluciones. Soluciones que van a estar basadas en las prácticas, pues, que le han funcionado a los otros países como ya habíamos mencionado. Y pues también cuando un país destaca en algo, por ejemplo, puede ser una fuente de inspiración para los demás, como ya lo mencionabas. Si un país, por ejemplo, unos estudiantes de un país son buenos en matemáticas, en biología, en ciencias, en tecnología, o están desarrollando algo que es como diferente, innovador, le puede servir como inspiración a otros países que a lo mejor en esa área pueden enfocarse un poco más para mejorar en este ámbito, en ese ámbito. Excelente. Ahora entiendo por qué siempre se escucha hablar de la OCDE en los temas de educación. Me imagino que también ayuda a presionar a los gobiernos para mejorar en estos temas, ¿verdad? Sí,
Aunque pues la OCDE no puede obligar a ningún país a nada, su influencia pues es bastante fuerte. Y pues los resultados de este examen suelen llamar muchísimo la atención. Así que lo que los gobiernos hacen es que suelen considerar las recomendaciones, énfasis en las recomendaciones que los gobiernos suelen considerar muy importante. Al final es como una especie de presión positiva, entre comillas, presión positiva como para mejorar, ¿me explico? Pero, ¿y qué pasa con los temas además de la educación? Porque veo que la OCDE también habla de la economía, de la desigualdad, del medio ambiente, entre otros temas. Tienes mucha razón, es muy cierto, ya que pues la OCDE abarca muchísimos temas, no solo educación, porque pues la idea es mejorar el bienestar, o yo lo veo como una idea, un abarcar muchísimos temas para mejorar en materia de desarrollo en general, desarrollo sostenible, sustentable y demás, no solo en educación, en todo ese tipo de temas. Y pues, por ejemplo, la economía en este caso es un área clave. Y la OCDE lo que hace en este aspecto, en este factor, es como ellos estudian los factores del crecimiento económico, por ejemplo, de la creación de los empleos, o sea, los empleos formales, y hasta cómo distribuir mejores las riquezas de los países. O sea que también trata de que los países sean más igualitarios, ¿o no? Sí, sí, es bastante importante eso, porque uno de los objetivos de la OCDE precisamente es reducir las desigualdades en la sociedad. Así que hace estudios, luego propuestas, bueno, hace estudios y propuestas para que los gobiernos tengan ideas sobre cómo reducir la brecha entre los ricos y los pobres, entre los pudientes y los pobres. Qué bien, pero creo que todos esos temas son clave para mejorar la vida. Qué bien. Creo que todos esos temas son claves para mejorar la vida de la gente, no solo la economía. Y eso me parece genial que la OCDE que trate de ver que todo sea desde una perspectiva como más amplia. Sí, creo que esa es la clave, porque el ver que todos estos temas como parte de un mismo objetivo, que partan de un mismo objetivo, por ejemplo, para mejorar la economía de un país. La OCDE lo que podría recomendarnos en este caso a los países es, por ejemplo, invertir en educación. Y pues en mi opinión creo que no podrían sugerir o recomendar algo mejor que invertir en educación, porque la educación es el pilar de básicamente todos los demás factores que se van a desglosar. Por ejemplo, el trabajo, porque básicamente la educación nace en todos los trabajadores, todos los que van al sistema para el desarrollo de los mismos países. Básicamente sin educación los países yo creo que no se sostuvieran. Y es por ejemplo en países que no están desarrollados, en qué se fijan, por ejemplo, que no están desarrollados en educación. Pues entonces, por lo tanto, si no están desarrollados en educación, no van a estar desarrollados en absolutamente nada, ni en trabajos decentes, ni en salud, ni en nada, en medio ambiente también, porque es muy importante. Todo abarca la educación, todos factores. ¿Por qué? Porque a largo plazo eso, por ejemplo, si invertimos en educación a largo plazo, va a ayudar a mejorar los empleos, por ejemplo. Y también lo que puede sugerir la OCDE es, por ejemplo, la creación de políticas, por ejemplo, de medio ambiente, como mencioné, que es demasiado importante el medio ambiente, porque tener un entorno bien, un entorno decente, va a evitar, por ejemplo, las actividades económicas dañen al planeta. Por ejemplo, se está todo relacionado, educación con economía, economía con medio ambiente, el cómo afecta las actividades económicas, las actividades primarias, la industria, cómo dañan a nuestro planeta. Y es, por ejemplo, estas mismas políticas que se van a sugerir para cuidar el medio ambiente y evitar que estas mismas actividades económicas dañen a nuestro planeta. Creo que tiene mucho sentido. Tiene bastante sentido. Entonces la OCDE no solo analiza lo que pasa en el presente, sino también lo que pasará en el futuro. Exactamente. Otro punto muy interesante es que también trabajan con temas de tecnología e innovación. Creo que hoy en día la tecnología y la innovación juntos tienen un impacto grandísimo. O sea, no tenemos idea de la dimensión que tiene la tecnología hoy en día. Y por ejemplo, en un mundo donde la tecnología cambia tan rápido, lo que la OCDE va a investigar en este caso es cómo los países pueden prepararse para el futuro. Por ejemplo, vemos a Estados Unidos con máquinas, con empresas, industrias. Tenemos al caso de
multimillonarios que básicamente se radican más en estos países de primer mundo, en este caso Estados Unidos. Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, los dueños de Amazon, de grandes empresas que utilizan la tecnología. Pero Elon Musk, por ejemplo, Elon Musk utiliza pura tecnología y es el hombre más rico del mundo básicamente. Y pues creo que es bastante interesante en el aspecto de cómo los países, por ejemplo, cómo la OCDE sugiere esto para que los países se preparen precisamente para el futuro. Qué interesante, eso me gusta, porque la tecnología nos afecta en casi todas las áreas de nuestra vida. Así es. Y la OCDE también se enfoca en la tecnología como una herramienta para mejorar la educación. Nosotros, por ejemplo, como docente de formación, creo que tenemos presente todos los días 24/7 la tecnología. La tecnología para mejorar, por ejemplo, en nuestro caso, la forma como aprendemos y cómo nos desenvolvemos en este ámbito de la educación. Y pues, por ejemplo, algunos estudios dicen que tratan sobre cómo utilizar la tecnología en las aulas para hacer precisamente el aprendizaje más dinámico y accesible, y también como lo hemos visto en otras materias, como por ejemplo en culturas digitales y demás, en cómo emplean en los nuevos modelos la misma tecnología y todo lo relacionan, ¿sí o no? Sí, excelente, qué interesante. Entonces realmente está cubriendo todo, desde la educación hasta la economía, la tecnología y hasta el medio ambiente. Ándale, y eso es lo que me parece súper bien, súper genial, la neta. Y es que aunque nosotros estemos en México, gracias a la OCDE podemos saber que pues sí se están haciendo en otros países cómo mejorar, sí se están haciendo cosas para mejorar y cómo aprender de ellos. A lo mejor no en tanta medida, pero yo creo que poco a poco debemos de ir aprendiendo de otros países. Y eso es súper importante, porque aunque cada país es diferente, creo que siempre pueden adaptar buenas ideas, ¿verdad? Exactamente, y pues cada país tiene su propia cultura. Por ejemplo, México tiene una cultura muy arraigada y, por ejemplo, lo que nuestros recursos nos permiten, nuestros propios recursos nos permiten, pero desafortunadamente, bueno, los que en los estudios de la OCDE dicen, positiva y negativamente hablando, ¿no? Que pues sí nos ayudan a adaptar lo que funciona en un lugar y en otros lugares y así, ¿me explico? Pues creo que después de esta charla me queda un poco más claro lo que hace la OCDE y por qué es tan relevante. Sí, pues espero que también a nuestros oyentes les haya parecido a lo mejor, y aunque ahora sabemos que los temas de la OCDE no son lejanos, no son tan lejanos, más bien están aquí y pues están impactando en nuestra vida diaria y también en nuestro futuro. Y pues creo que a grandes rasgos la OCDE nos permite desarrollar o nos da como las herramientas para poder generar desarrollar sociedades más sostenibles, más fuertes en materia de todos los factores, en todas las materias, educación principalmente, economía, tecnología, medio ambiente y para todo el futuro, todo lo que se viene. Pues bueno, hemos llegado al final. Fue un placer compartir este tema contigo y todos ustedes los que nos están escuchando. Igual gracias por acompañarnos en esta charla. Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias y hasta la próxima.